Hola, buenas gente. Por petición de una colega os paso este vídeo en una versión en castellano, ¿vale? Sobre la resolución de un problema típico de asociación de resistencias en serie y en paralelo en un mismo circuito, ¿vale? La primera parte de este vídeo es la resolución, o un vídeo que he colgado anteriormente es la resolución de circuitos con resistencias en serie por un lado y de resistencias en paralelo por el otro, ¿vale? Bien, aquí como veis tenemos R1, R2 y R3 que están en serie, y R4 y R5 también están en serie entre ellas, R6 y R7 también están en serie, pero a la misma vez tenemos estas dos ramas, la A y la D, que están en paralelo, ¿vale? Lo que vamos a intentar hacer siempre en este tipo de circuitos es hacerlo pequeño, simplificarlo al máximo, para luego ir volviendo a hacerlo cada vez un poco más grande, ¿vale? La primera parte que nos tendríamos que quitar de encima es esta parte de aquí, ¿no? Entre el punto B y C, la parte paralela, ¿vale? Y para eso, pues vamos a empezar con las asociaciones de las ramas E y D, ¿vale? Como veis tenemos cada una de ellas dos resistencias en serie, R4, R5 y R6 y R7, ¿vale? Vamos a encontrar estas resistencias equivalentes. Ahora ya sabemos que para encontrar la resistencia equivalente de un circuito donde hay resistencias en serie, lo que tenemos que hacer es sumar los valores de cada una de las resistencias, ¿vale? Por lo tanto, la resistencia equivalente de R4 y R5, ¿vale? Serían 4 ohmios más 2 ohmios, nos daría una resistencia de 6 ohmios. Y por la otra parte, en la rama D del circuito, la resistencia equivalente 6,7 sería el resultado de sumar los 10 ohmios de R6 más los 2 de R12, quedando una resistencia equivalente de 12 ohmios. Por lo tanto, tendríamos una resistencia equivalente en la rama E de 6 y en la rama D de 12. Y el circuito quedaría simplificado de esta manera, ¿vale? Ya tenemos aquí la resistencia equivalente de las resistencias 4 y 5 con un valor de 6 ohmios y la resistencia equivalente de las resistencias 6 y 7 con un valor de 12, ¿vale? A continuación lo que tenemos que hacer es buscar la resistencia equivalente del circuito en paralelo de estas dos ramas, ¿vale? Por lo tanto buscaríamos la resistencia equivalente de la 4, 5, la 6 y la 7, que como están en paralelo, os recuerdo que la inversa de la suma de las inversas es lo que nos daría el resultado, ¿vale? Es lo que tenemos aquí en esta fórmula. Quedaría 1 partido 1 por la resistencia equivalente 4, 5 más 1 partido la resistencia equivalente 6 y 7. Trasladamos los valores a la fórmula y nos quedaría tal que así. 1 partido 1, 6, correspondiente a la inversa de la resistencia 4, 5, más 1 partido 1, 12, que sería la inversa de la resistencia 6, 7. Operándolo en la calculadora vemos que esto nos da un valor de 4 ohmios, ¿vale? Os recuerdo que en este caso, cuando estamos encontrando resistencias equivalentes en paralelo, el valor de la resistencia equivalente siempre será más pequeño que el valor más pequeño de cualquiera de las resistencias que hay en esta asociación, este tipo de asociación, ¿vale? Pues una vez encontrado la resistencia equivalente 4, 5, 6 y 7, que serían de 4 ohmios, nos quedaría un circuito tal que así, donde ya tenemos nada más 4 resistencias en serie, ¿vale? Para encontrar la resistencia equivalente total, lo único que tenemos que hacer es sumar el valor de estas 4 resistencias, por tanto serían 5 más 2, 7 más 3, 10 más 4, 14, y nos quedaría un circuito tal que así, ¿vale? Con una resistencia equivalente total de 14 ohmios. Cuando ya tenemos el valor total del circuito, tenemos el voltaje total del circuito, lo que podemos hacer es buscar la intensidad total del circuito. Para eso nos remitimos a la famosa ley de Ohm, que nos indica que en este caso la intensidad sería igual al voltaje total partido por la resistencia total, o sea, 168 voltios entre 14 ohms. Y esto nos da que por este circuito, tal y como nos indica este amperímetro que hemos puesto aquí en serie en el circuito, sería de 12 amperios. La intensidad que circula por todo este circuito es de 12 amperios, ¿vale? Por lo tanto ya tenemos los datos de la resistencia total, voltaje total, y aquí acabamos de encontrar la intensidad total, ¿vale?
En el siguiente paso lo que nos pide es que calculemos la tensión entre los puntos A y B. Vale, pues vamos a ver cómo podemos encontrar esta tensión entre estos dos puntos, la diferencia de potencial entre A y B. Vale. Sabemos que la intensidad que sale de la batería es de 12 amperios, que circulará por todo este circuito, y vamos a ver, si nos pide que calculemos el voltaje de A y B, lo que necesitamos saber es la intensidad que circula entre A y B y la resistencia total de A y B. ¿Vale? Por tanto, buscamos la resistencia equivalente entre los puntos A y B, que será la suma de R1, R2 y R3, por lo que nos quedaría 5 más 2, 7 más 3, 10, sería una resistencia equivalente de 10 ohmios, y sabemos que la intensidad que circula por un circuito en serie es la misma que la intensidad total. Por lo tanto, serían el voltaje, otra vez volviendo a la ley de Ohm, es igual a la intensidad que circula entre A y B por la resistencia de A y B. O sea, 12 amperios por 10 ohmios que hay en este trozo de circuito. Lo que nos daría una diferencia de potencial, una caída de tensión de 120 voltios entre estos dos puntos. Si conectáramos aquí un multímetro, como veis, nos da exactamente esta caída de tensión que acabamos de calcular. En el siguiente paso lo que nos pide es la voltaje que circulan entre los puntos B y C. ¿Vale? Nosotros hemos buscado la resistencia equivalente de B y C. Si os recordáis de la primera resistencia equivalente que hemos buscado ha sido las ramas en paralelo, que corresponden a los puntos B y C, y era una resistencia equivalente de 4 ohmios. ¿Vale? Entre estos dos puntos, como veis, también nos circulará los 12 amperios, ya que estaría en serie en el circuito, y vamos a ver, calculamos el circuito, el voltaje de estos dos puntos del circuito de B y C. ¿Vale? Igual que antes, el voltaje que hay entre B y C sería igual a la intensidad que circula entre B y C por la resistencia de B y C, o sea, 12 amperios por 4 ohmios, 48 voltios. ¿De acuerdo? Si os fijáis, si sumamos la caída de tensión entre A y B y la de B y C, comprobamos que es igual a al voltaje suministrado por la batería en este caso, ¿vale? 120 y 48, 68. ¿De acuerdo? En el siguiente paso vamos a ver qué intensidad circula por cada resistencia. Para eso nos venimos aquí. ¿Y qué necesitamos saber? Si queremos saber la intensidad que circula por un punto, necesitaremos saber su resistencia y su voltaje. ¿Vale? En este caso nos piden la intensidad que pasa por aquí. Vamos a ver cómo sería. Estos 12 amperios siguen este recorrido y al llegar aquí en el punto C, ¿vale?, se distribuirán entre la rama E y la rama D. ¿Vale? Yo siempre hago el símil de un grifo. Si yo saco de aquí un grifo y imaginamos que de este grifo salen 12 amperios, 12 litros, ¿vale?, irán circulando por esta tubería, llegarán a este punto C, y a partir de aquí, en función de la resistencia, del tamaño de la tubería, por una pasarán más litros que por otra. ¿Vale? Ese es el símil que podemos hacer de hidráulico respecto al circuito eléctrico. Pues aquí pasará lo mismo. Estos 12 amperios que han salido de la batería, al llegar a este punto, se dividirán entre las ramas E y D en función de su resistencia. Cuanto menor sea la resistencia, mayor será la intensidad que circula. Vamos a comprobarlo. Antes ya hemos visto que entre los puntos B y C teníamos un voltaje de 48 voltios, tal y como nos indica el voltímetro que hemos colocado. En el caso de la rama E, sabemos que la resistencia equivalente es la suma de estas dos resistencias. Sería, por lo tanto, de 6 ohmios. Y por esta rama serían de 12 ohmios. Por tanto, intensidad que circula por la rama E. Lo encontraríamos dividiendo el voltaje que pasa por la rama E, que acabamos de calcular aquí, serían estos 48 voltios, dividido entre la resistencia de esta rama, 6 ohmios. Por tanto, 48 dividido entre 6 nos da que por esta rama circulan 8 amperios. Los 8 amperios vendrán por aquí, pasarán por R5,
pasarán por R4 y vendrán hasta el punto B. O sea que por R4 y R5 pasarán 8 amperios. Vamos a ver por esta rama D, qué es lo que pasa. Como sabemos, el voltaje, hemos indicado aquí que entre estos dos puntos es de 48 voltios. Si los dividimos entre su resistencia total, 10 más 2, 12, 48 entre 12, nos arroja que por esta rama circulan 4 amperios que vendrán por aquí y llegarán aquí, donde se juntarán con los 8 amperios que nos ha pasado por la rama superior. Por lo tanto, 8 que han pasado por aquí y 4 que han pasado por aquí, volvemos a tener los 12 amperios otra vez en este punto. Comprobamos que la suma de las intensidades es la misma que la intensidad total. Por último, por tanto, como tenemos los 12 voltios, los 12 amperios, perdón, estos 12 amperios circularán por el circuito en serie, por R3 pasarán 12, por R2 pasarán 12 y por R1 pasarán los 12 para llegar otra vez al terminal de la batería. Por último, nos pide que encontremos el voltaje entre los puntos B y D. Vale. Para encontrar el voltaje necesito saber la intensidad que circula por este trozo más la resistencia que hay en este trozo. Como veis, solo tenemos una única resistencia. Hemos dicho que por R6 pasaban 4 amperios. 4 amperios por 10 ohmios de resistencia nos arroja que entre estos dos puntos, si colocáramos el tester, como veis, nos arroja un valor de 40 voltios. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo. Si no me creéis, aquí os dejo una imagen de los ejercicios resueltos donde podríamos comprobar de forma individual el valor de cada resistencia, la caída que hay en cada una de las resistencias en cuanto al voltaje. Por lo tanto, podemos calcular la intensidad, podemos calcular el voltaje, ya que tenemos valores de voltaje, de resistencia, y podríamos calcular que la intensidad que circula serían estos 12 amperios que hemos dicho antes. Bien, pues lo dejaríamos aquí, espero que os haya servido. Si veis que este vídeo os ayuda, me gustaría que dejarais algún comentario, que le dierais un me gusta para seguir haciendo este formato de vídeos en castellano. Y si os suscribís al canal, pues iré subiendo este tipo de contenido y os avisará si le dais a la campanita cada vez que suba un vídeo nuevo. Venga, gracias y espero que os haya servido esta aclaración. Cualquier duda lo dejáis en comentarios y los iré respondiendo. Hasta luego.